¿Qué nos está inflamando y causando tumores? ¿Por qué cada vez hay más cáncer y en personas cada vez más jóvenes? Hoy quiero que debatamos juntos. El cáncer de colon es uno de los más graves. Es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y el segundo que más muertes provoca. Y lo más preocupante no es solo su frecuencia, sino que muchas veces se detecta tarde, cuando ya podríamos haber hecho algo mucho antes. Uno de los grandes problemas alrededor de esta enfermedad y de muchas otras es que existe una enorme industria detrás, con intereses económicos, mensajes publicitarios engañosos y un exceso de información contradictoria que termina confundiendo a la gente. Todo esto nos aleja de decisiones simples que podrían mejorar la salud y la calidad de vida hasta que el daño ya está hecho. Muchos dicen que el cáncer de colon es genético y que si tu padre o tu madre lo tuvieron, vos también lo tendrás. Eso no es cierto. Hoy sabemos que apenas entre un 5 y un 10% de los cánceres son verdaderamente hereditarios. El resto depende en gran medida de nuestras decisiones diarias, de cómo vivimos. Por eso se dice que los genes cargan el arma, pero nuestros hábitos son los que aprietan el gatillo. La buena noticia es que existen hábitos, superalimentos y estrategias naturales muy poderosas que pueden reducir la activación de estos genes relacionados con el cáncer. No solo eso, también ayudan a reparar las células, a reducir la inflamación crónica y a derrotar enfermedades crónicas que durante décadas creíamos que no se podían revertir. Hola a todos, soy el Dr. Veller, especialista en medicina interna y nefrología. Hoy voy a contarte cuáles son los primeros síntomas de cáncer en etapas tempranas y avanzado, cómo detectarlo precozmente, qué es la famosa colonoscopía, sus riesgos y quiénes deben hacerse, qué son los pólipos intestinales y cómo evitar que se transformen en cáncer, y por supuesto, cómo prevenir y combatir todo esto de forma natural. Veamos ahora cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon en sus etapas más tempranas. Muchos no lo saben, pero este es un tumor que nos engaña incluso a nosotros, los médicos, porque es silencioso. Durante mucho tiempo puede no dar ninguna señal. En general, comienza como un pólipo muy pequeño que ocupa poco espacio dentro del intestino y pasa completamente desapercibido. Ese pólipo necesita años para crecer y mientras tanto no produce dolor ni síntomas claros. Por eso es tan importante entender la prevención. En personas con mayor riesgo, especialmente a partir de los 50 años o antes si existe un antecedente familiar, se recomienda realizar una colonoscopia, no solo para detectar ese pólipo a tiempo, sino para retirarlo antes de que tenga la oportunidad de transformarse en un cáncer. Los síntomas del cáncer cuando va creciendo van a depender de su tamaño y también del lugar en donde está desarrollándose en el intestino. Por ejemplo, cuando el cáncer crece en la parte derecha del colon, suele ser todavía más silencioso. En esa zona, las heces aún son líquidas, porque el intestino no terminó de reabsorber el agua. Entonces, el tumor puede crecer bastante sin llegar a obstruir el paso. Por eso, muchas veces no da síntomas claros hasta etapas avanzadas, cuando ya está muy grande, o incluso cuando se ha diseminado a otros órganos, lo que conocemos como metástasis, especialmente en el hígado, los pulmones o los huesos. Pero acá va un secreto. Cuando un tumor crece, no lo hace de forma ordenada ni prolija. Por eso suele sangrar. Ese sangrado muchas veces no se ve a simple vista. En esos casos, una de las formas de detectarlo en las etapas más tempranas es buscando sangre oculta en la materia fecal, además de la colonoscopia. Y atención con esto, sobre todo si ya pasaste los 40 años. Ese sangrado crónico y silencioso puede provocar anemia por falta de hierro, y este dato es fundamental. Toda anemia por déficit de hierro en una persona mayor de 45-50 años debe hacernos pensar primero
en un sangrado intestinal hasta demostrar lo contrario. Esto no se minimiza ni se tapa con pastillas, hay que investigarlo a fondo. En otros casos, la sangre sí puede verse a simple vista y las heces empiezan a volverse más oscuras, algo que nunca debería ignorarse. El cáncer de colon del lado izquierdo suele comportarse de manera diferente. Cuando crece, provoca obstrucción intestinal más temprano, porque en esa parte del intestino las heces ya están formadas y son sólidas. Algo parecido puede pasar cuando un cáncer del lado derecho crece demasiado. En estos casos, la persona empieza a notar lo que llamamos un cambio en el hábito evacuatorio. Antes iba al baño todos los días y sin una causa clara. En las últimas semanas comienza con estreñimiento o nota que la forma de la materia fecal cambió. Las heces se vuelven más finas, achatadas, como si fuese una cinta, o aparece diarrea que se intercala con constipación. Esto ocurre porque el tumor, al crecer, va estrechando el intestino y genera un signo muy típico que incluso se puede ver en estudios por imágenes, conocido como manzana mordida. El paso de las heces se dificulta, se comprimen y cambian de forma. Cuando ocurre esto, el cáncer también puede sangrar, pero a diferencia de lo que ocurre con el tumor que crece del lado derecho del colon, a la izquierda suele ser más fácil de detectar, porque la sangre muchas veces es visible a simple vista desde etapas más tempranas. Ahora, cuando la enfermedad está más avanzada, pueden aparecer otros síntomas como dolor abdominal persistente, exceso de gases con muy mal olor, hinchazón abdominal, pérdida de peso sin explicación, fatiga y un cansancio constante que no tiene una causa aparente y que no mejora al descansar. Pero nosotros queremos detectarlo mucho antes que el tumor crezca. ¿Hay alguna forma? Claro que sí. Y acá entran en juego los pólipos. Los pólipos son pequeños tumores benignos que crecen en la pared del intestino, como si fuera una pequeña verruga o un lunar. No duelen, no dan síntomas y por eso muchas veces pasan desapercibidos. Lo bueno es que se detectan fácilmente durante la colonoscopia y se retiran en el mismo procedimiento para analizarlos y confirmar que no sean cáncer. El problema es que con el paso del tiempo, un porcentaje de estos pólipos puede transformarse en un tumor maligno si no se los detecta y se los retira a tiempo. ¿Y de qué depende que ocurra esta transformación? De lo que te conté al comienzo, de la combinación entre nuestros genes y nuestros hábitos. Durante años se creyó que los genes eran un destino fijo, una condena, algo que no se podía modificar. Hoy sabemos que no es así. La alimentación y los hábitos de vida tienen un impacto tan profundo que actúan a nivel genético. Comer alimentos antiinflamatorios, tener un sueño profundo y reparador todas las noches, moverse más todos los días y manejar el estrés puede disminuir o incluso bloquear la activación de genes que favorecen la inflamación, el cáncer, la obesidad, los infartos y las muertes prematuras. En cambio, cuando elegimos mal nuestros alimentos y nuestros hábitos, podemos acelerar esos procesos silenciosos sin darnos cuenta. Hablemos ahora de las cosas que aceleran la transformación del pólipo a cáncer y que obviamente debes evitarlas al máximo desde hoy mismo. Primero, comidas ultraprocesadas, exceso de carnes rojas. Esto es más de 500 gramos de carne pesada cruda a la semana. Y peor aún, embutidos como salchicha, salamines, mortadelas. Todo esto genera un ambiente inflamatorio muy favorable para el tumor. A esto se suman los aceites de semillas vegetales como canola, girasol, soja, maíz, también las margarinas y por supuesto el exceso de azúcar y sodio. Todo eso actúa literalmente como echar leña al fuego cuando hay un proceso inflamatorio o un tumor en marcha. Segundo, otro punto fundamental es el estreñimiento. Cuando el tránsito intestinal es lento, las sustancias tóxicas
permanecen más tiempo en contacto con la pared del intestino, aumentando el riesgo. Tercero, a esto se suma tener una microbiota intestinal alterada. Y acá viene algo muy curioso. Lo que más daña a la microbiota es exactamente lo mismo que te acabo de mencionar en el primer punto. Los ultraprocesados, los azúcares, el exceso de carne roja, las grasas de mala calidad y la falta de fibra y plantas en la alimentación. ¡Qué casualidad!, ¿no? Y número 4, no podemos dejar de hablar de los tóxicos del día a día. No se trata solo del alcohol o el cigarrillo. También entran en juego los colorantes y conservantes industriales, el uso de sartenes antiadherentes rayadas, las carnes ahumadas o cocinadas a temperaturas muy altas. Este tipo de cocción genera sustancias como las acrilamidas, que tienen un efecto claramente cancerígeno sobre el intestino. Ahora, ¿qué cosas realmente disminuyen el riesgo de cáncer de colon? Una alimentación antiinflamatoria es la clave. Dieta rica en colores, frutas con cáscaras comestibles bien lavadas, verduras y especias naturales como la cúrcuma con pimienta negra. Todo eso ayuda a proteger las células del intestino y a reducir la inflamación crónica. Las grasas saludables también tienen propiedades anticáncer, especialmente los omega 3, presentes en pescados como el salmón, sardinas, anchoas, en el aguacate, en semillas como linaza, chía, sésamo y en la yema de huevos de pastoreo. Otro punto central es cuidar el tránsito intestinal, mantenerte bien hidratado, en general tomando entre 2 y 3 litros de agua al día, junto con fibras naturales de las plantas, ayuda a una limpieza intestinal natural. Te recomiendo tomar jugos verdes todos los días. Prepáralo con apio, manzana roja con cáscara, jengibre y hojas verdes como la col rizada. Esto nutre la microbiota, combate el estreñimiento y previene el cáncer. Y todo esto se potencia con hábitos simples pero poderosos: moverse más, dormir mejor y mantener buenas conexiones sociales. Y ya que hablamos de alimentos y del intestino, surge esta pregunta: si tenés divertículos o tuviste diverticulitis, ¿podés comer frutos secos, semillas o cáscaras? La respuesta simple es sí, podés hacerlo. Hace muchos años se recomendaba evitarlos por miedo a que quedaran atrapados en los divertículos y provocaran inflamación. Pero hoy sabemos que esa idea no estaba bien fundamentada. Estudios grandes, actuales y bien hechos demostraron que el consumo de nueces, semillas, maíz, fibras en general no aumenta el riesgo de diverticulitis ni sangrados. De todos modos, cada persona es diferente y lo ideal es evaluarlo de forma individual con tu médico. Ahora llegamos a la parte más crítica del video, la colonoscopia. Esta, sin duda, es la mejor forma de detectar el tumor precozmente, cuando es 100% curable. La colonoscopia consiste en introducir por la región anal una manguerita con una cámara en la punta, recorrer todo el intestino grueso en búsqueda de pólipos o pequeños tumores y retirarlos siempre que se pueda para mandarlos a analizar. Es un procedimiento que se realiza bajo sedación y anestesia leve. No duele y en general la persona no siente nada. Se la hace a partir de los 45 o 50 años o antes si tenés muchos factores de riesgo, y si no apareció nada, se la repite cada 5 o 10 años o según indicación médica. Los riesgos de la colonoscopia son sangrados o lastimar nuestro intestino, pero esto ocurre en 1 de cada 1000 procedimientos y en general cuando es hecho por personas sin mucha experiencia.